¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero unos minutos que ustedes se conecten y comenzamos con la clase. Bueno, eh, como siempre les pregunto si escuchan bien. Y bueno, si escuchan bien ya empezamos. Espero a ver que llegue alguna respuesta de ustedes y comenzamos con la clase. Bueno, muy bien. Acá ya me empiezan a llegar las respuestas de ustedes. Bueno, vamos a empezar a comentar un poco el texto este de Foucault que se llama Todo se convierte en objeto de discurso. Eh, es un texto que está escrito en el año, o es una entrevista, mejor dicho, que es del año 68 y tiene la particularidad que toca un poco los temas más álgidos que en ese momento en Francia, cuando el estructuralismo estaba así como en pleno auge, ¿no? En ese sentido se van a encontrar con que es un Foucault que parece que está como defendiendo en cierto sentido al estructuralismo todavía, ¿no? Y es un texto que po podría haber servido como introducción a toda la unidad 1 y vamos a tomarlo como conclusión al mismo tiempo, por esto mismo que les decía, ¿no? Porque toca un poco todos los temas centrales en relación al estructuralismo. Él empieza, en función de la entrevista, surge el tema del antihumanismo de Foucault. Cuando Foucault habla de antihumanismo, fundamentalmente tratan de situar esto en el campo del saber y la idea que va a criticar es la idea de una naturaleza humana, tal como según Foucault se empieza a gestar un poco en el siglo XIX y fundamentalmente centrada en la idea del hombre como un sujeto consciente, ¿no? Quizás eso lo pueden situar también como el sujeto a partir de la modernidad, ¿no? Y la primera pregunta, lo que va situando Foucault es la idea que no se puede seguir hablando del hombre como objeto de estudio y que tampoco es el problema fundamental de las ciencias en ese momento. Es lo que plantea Foucault en el sentido que vamos a ir directamente un poco al núcleo de la entrevista, que es que la idea que él plantea, bueno, que la estructura determina al sujeto, ¿no? Que no es al revés, no es el sujeto el que es autónomo en relación a las estructuras, sino que está determinado por las estructuras, ¿no? Y siguiendo el curso de la entrevista, lo que comenta Foucault es que
algo que habíamos dicho. El entrevistador le pregunta qué tienen en común los distintos autores estructuralistas. Ahí la mención es a Lacan, Lévi-Strauss, Althusser, Barthes, y Foucault dice que, bueno, si se le pregunta a cada uno, y él mismo va a decir que estos autores no tienen nada en común. Dicen, visto desde adentro, esto es difícil de clasificarlos y englobarlos dentro del mismo conjunto, ¿no? Y si él dice, sí, se pierde un poco de rigor y se los ve desde afuera, fundamentalmente lo que tendrían en común es que dice, se le resta importancia al sujeto humano y fundamentalmente a la idea de un sujeto consciente, ¿no? Esa es una de las notas así características más importantes que define Foucault en ese momento del estructuralismo. Y la otra cuestión es que fundamentalmente el estructuralismo trata de encontrar las estructuras lógicas donde puedan presentarse, dice Foucault. Ya creo que queda más o menos claro por lo que hemos visto que cuando hablamos de estructuras lógicas es lógica entre comillas, ¿no? Es más que nada las relaciones que podemos plantear entre los distintos elementos sin que llegue a ser estrictamente una lógica formalizable o matematizable, ¿no? Después de esto hay dos preguntas, una que gira en torno a las relaciones o a la crítica que le hace Foucault al existencialismo, y a partir de ahí en qué se diferenciaría el estructuralismo del existencialismo, y la otra en relación al marxismo. En ese momento, o hasta ese momento en Francia, sí, las dos teorías más importantes en el ámbito de la filosofía y de las ciencias humanas, podríamos decir, estaban muy centradas en el marxismo y en el existencialismo, ¿no? En relación al existencialismo, la crítica es nuevamente la importancia que se le da al sujeto y a la conciencia, y a la idea de autonomía también como el sujeto autónomo, como un sujeto totalmente independiente de las estructuras, ¿no? En cuanto al marxismo, lo que aparece en esta respuesta de Foucault, él dice que, bueno, que hay marxistas a los que llama revisionistas, que de algún modo retoman ciertos presupuestos de la filosofía tradicional y anterior al marxismo, y hay otros marxistas en los que pueden situar a Althusser, que toman cosas del estructuralismo y se pueden considerar como marxistas estructuralistas, ¿no? Eso es más o menos, no nos vamos, bueno, no dice mucho más Foucault que esto, tampoco nos vamos a explayar nosotros más en relación a esto. Quizás le sirve como para ubicarse en el contexto y en el momento en que surge el estructuralismo, entonces aparece en cierta tensión con el marxismo y con el existencialismo, ¿no? De ahí vienen en Francia al menos las críticas más importantes hacia el estructuralismo. Después la entrevista va girando o se va rumbeando hacia la relación entre la praxis política y las estructuras. Ahí Foucault plantea que hay cierta interrelación entonces entre la praxis política y las estructuras. Fundamentalmente él dice que hay ciertas acciones que revelan
cómo esas acciones están determinadas por la estructura, pero que a su vez la praxis a veces puede ir modificando las estructuras, ¿no? Entonces plantea como una interrelación ahí que no la define en términos dialécticos, sino que, bueno, en esta entrevista no dice mucho más, ¿no? Y otra cosa que plantea a lo largo de la entrevista también es que el saber que puede desprenderse de analizar y de estudiar las estructuras puede orientar la práctica política, ¿no? Él hace bastante hincapié en que el conocimiento y la política no tienen que ser campos distintos, sino que se tienen que apoyar uno en el otro de alguna manera, ¿no? La otra pregunta que se le hace, que tiene que ver con esto, es en relación a la moral. ¿Qué relación podría plantearse entre el estructuralismo y la moral? Lo que Foucault plantea ahí es que en el siglo XX la moral, en términos así más clásicos, que definía qué es la virtud, qué es el pecado, es como que está desapareciendo, y plantea que la moral se define, según él, a partir de todo lo que está pasando en ese momento, en función de que toda acción política supone una moral. En ese sentido, como que, bueno, los problemas morales hay que plantearlos en relación a la acción política fundamentalmente, y que el otro campo tendría que ver, bueno, con los planteos que se pueden hacer desde una teoría acerca de la sexualidad, ¿no? Como que ahí hay que tratar de ubicar los problemas morales en ese momento, ¿no? Después la entrevista lo va llevando a Foucault también a hablar de la relación entre historia y estructura en el ámbito del saber. Y es ahí donde plantea que en ese ámbito también hay estructuras que van determinando la producción del saber, y en ese sentido él hace bastante hincapié que el campo del saber es, no tanto en esta entrevista, pero si ustedes ya leen los otros textos de la época y los textos posteriores de Foucault, que el campo del saber está constituido por estructuras que escapan a la conciencia, y hay determinadas cuestiones sociales, económicas, políticas, que van determinando la aparición de un objeto de estudio, y también él va planteando, bueno, que el sujeto del conocimiento es un sujeto que se va constituyendo históricamente, no es como planteaba la metafísica tradicional, que había un método para conocer y las características del sujeto del conocimiento eran eternas, sino que lo que él va a ir planteando es que se van formando estructuras que van armando el campo del saber, y dentro de ese campo se va se van constituyendo las distintas disciplinas. Pero la idea que él va casi insinuando acá y va a desplegar después es esta idea que el sujeto y el objeto de conocimiento se van formando históricamente también, y que esas estructuras no están, que permiten que surjan el objeto y el sujeto, no están armadas eternamente, sino que se van armando en función del transcurso y del devenir de la historia, ¿no? Creo que acá menciona algo así como que habría una especie de inconsciente de la ciencia, no en el sentido del inconsciente freudiano, sino que hay reglas de formaciones discursivas, todavía no uso esa palabra en esta época, pero reglas que van armando el campo del saber, ¿no?
eh, en ese sentido él en esta época ya hay 3 textos bastante famosos que son El nacimiento de la clínica, La historia de la locura y Las palabras y las cosas, donde va analizando distintas formaciones de saber, podríamos decir, que van dando lugar a distintas relaciones entre el sujeto conocente y el objeto a conocer, si lo planteamos así. En La historia de la locura y en El nacimiento de la clínica hace mucho hincapié en la relación entre cómo lo cultural y lo social va determinando, por ejemplo, a la locura, ¿no? Que lo que se empieza a decir de la locura y cómo se aborda la locura concretamente no es una especie de historia del conocimiento, sino que en todo caso hay distintas cuestiones sociales, fundamentalmente la exclusión del loco, que van dando lugar a esta idea de cómo, o van dando lugar a cómo concretamente se considera y se percibe a la locura, ¿no? En el otro texto que les mencionaban, Las palabras y las cosas, hace más un análisis entre distintas disciplinas y qué relaciones de similitud, de analogía se encuentra, por ejemplo, entre la historia natural y la gramática, en cómo se va produciendo el saber en esas disciplinas, y va descubriendo ciertas leyes estructurales que no son tan conscientes por los propios investigadores que están poniendo en juego, están construyendo en ese momento esos saberes, ¿no? Pero entonces la idea es que entre historia y estructura, y en el ámbito del saber hay siempre estructuras que van determinando un poco cómo se va constituyendo el saber, ¿no? Más adelante él va, creo que a lo mejor lo han visto ya esto, va a ubicar al poder como una relación de lucha entre distintas fuerzas, que va a ir organizando también el juego de estas distintas leyes que van produciendo el saber, ¿no? Donde el saber y el poder van a estar ahí entrelazados permanentemente. Eso sí, en términos muy amplios, lo que podemos plantear que nos interesa a lo mejor por esta materia en cuanto a la relación entre las estructuras y el saber y la producción de conocimientos, ¿no? Lo que va a acentuar ahí entonces fundamentalmente que el hombre o la idea de hombre ya se empieza a disolver, porque tanto dice en el campo del lenguaje, en el campo del conocimiento o el saber, en el campo de su propio psiquismo, no es el que maneja, no es el dueño de esas estructuras, sino que las estructuras son las que empiezan a producir efectos en el sujeto, ¿no? Y en ese sentido Foucault tiene una frase con la que en esos años insistía bastante, que es la muerte del hombre como ese sujeto dueño del conocimiento y el sujeto como una especie de naturaleza definida eternamente, ¿no? Entonces esa es fundamentalmente la crítica que hace Foucault en esa época a lo que él llama el humanismo, que cuando él habla de humanismo busca las raíces filosóficas y de dónde, cómo se armó esta idea de hombre, ¿no? Por ahí en esta entrevista también plantea algo común en esa época, que después se fue dejando de lado, pero es la idea que
algo se constituía en ciencia, en el campo de las ciencias humanas, cuando se dejaba de lado la idea de hombre. Por ejemplo, cuando la lingüística dejó de centrarse en la psicología del sujeto hablante y descubrió las leyes de la lengua, ahí se convertía en ciencia, ¿no? Yo en la clase me acordaba justo de Althusser, es el que plantea, bueno, el pasaje de la ideología a la ciencia. Cuando algo se podía formalizar, ahí se constituía en ciencia, ¿no? Más o menos entonces estos son los temas que van surgiendo de esta entrevista que les planteaba Foucault, que tienen que ver con los temas así que aparecen en la unidad 1, en donde bueno, la relación entre la historia y la estructura, la historia y el sujeto, podríamos decir la estructura y el saber, y habría que acentuar que siempre en el estructuralismo hay una apuesta a lo formal por sobre el sentido. Si hacemos la distinción entre forma y contenido, el estructuralismo apunta a la forma, a las estructuras más lógicas que serían formulables entonces como leyes estructurales, ¿no? Más o menos les vuelvo a repetir, estas son las ideas generales. Me parece que es un texto que los ubica un poco, o menciona cuáles son los problemas o los temas así más generales del estructuralismo, del momento en que surge, y los ubica un poco en la época también, la problemática. En el existencialismo Sartre había hecho bastante hincapié en la idea del compromiso político, el intelectual comprometido, y bueno, cuando el estructuralismo aparece y que se empieza a estudiar fenómenos que aparentemente son muy específicos, que no tenían tanto que ver con lo político, empieza a causar ciertas resistencias, porque parecería que, bueno, sería un saber no comprometido, ¿no? En esta entrevista lo que trata de plantear Foucault es que el compromiso no pasa exclusivamente por ser marxista. Él no lo dice así, pero más o menos lo está planteando de algún modo, sino que, bueno, la acción política puede inspirarse en otras ideas también, ¿no? Les vuelvo a repetir, la idea de hombre entonces, o de sujeto consciente, es fundamentalmente lo que empieza a destronarse con el estructuralismo, y ahí sí tienen que ver, bueno, cómo cada autor va resolviendo esta problemática del sujeto y la estructura. En la clase de ayer me preguntaban por bueno, el postestructuralismo es casi como un desarrollo o como una consecuencia de ponerse a pensar en las estructuras, en donde fundamentalmente la idea de centro se empieza a cuestionar, y la idea entonces de una posibilidad de saber completamente cómo funcionan las estructuras también se empieza a cuestionar, y entonces ya el proyecto así primordial del estructuralismo de poder formalizar las estructuras empieza a caer también, y quizás también la idea del postestructuralismo tiene que ver con que cada autor hizo su propio camino y no hay un núcleo tan común más allá de la idea de estructura, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que podemos, les voy a decir por tercera vez hoy, lo que podemos rastrear en esta entrevista de Foucault.
para los que no la leyeron, porque hoy vi justo una pregunta, está en el texto que se llama ¿Qué es usted, profesor Foucault? Creo que es el capítulo 6. Si no la encuentran con el título, no me acuerdo cómo la subí, yo sí, la subí por separado, la subí creo que está en el texto completo, ¿no? Bueno, espero que envíen preguntas de esto que les comenté recién o de toda la unidad, qué cosas les han quedado pendientes o qué tienen para preguntar, y así ya a partir de hoy cerramos con la unidad 1, ¿no? A ver, acá veo una pregunta. Acá me pregunta Pilar si esto de que el sujeto se constituye históricamente sería parecido a Castoriadis, si bien Castoriadis dice hace referencia a la imaginación radical. Sí, uno podría decir que en esto de que no hay un sujeto determinado eternamente, sino que fundamentalmente tienen que ver con lo social, coinciden. Después, como vos señalas, bueno, Castoriadis hace más hincapié en la imaginación radical, y Foucault en general plantea de que las estructuras determinan determinadas posiciones del sujeto, ¿no? Y bueno, más adelante también Foucault se va a plantear en relación al poder, que cómo el sujeto va a posicionarse y a tratar de resistirse. Bueno, para él no hay poder sin resistencia, pero sí, en los dos vamos a plantear las coincidencias. En los dos no hay algo determinado eternamente, sino que dan lugar a la indeterminación, ¿no? Para Castoriadis la imaginación radical es la posibilidad de producir algo nuevo, y en Foucault, bueno, no hay una estructura última tampoco, sino que siempre no está, nunca está dicha la última palabra, y nunca hay un saber completo en ese sentido, ¿no? Y al no haber en los dos una naturaleza humana así definida eternamente, siempre está siempre tienen que ver con lo histórico y con la posibilidad de algún modo ir resistiéndose a eso histórico que los va determinando, ¿no? Quizás como vimos un poco cuando vimos Castoriadis comparte algunas cosas con los postestructuralistas, pero se diferencia, y él explícitamente varias veces critica a los llamados postestructuralistas, ¿no? Les vuelvo a repetir, en esto de la indeterminación y de que no hay una definición humana así de la naturaleza humana, coinciden, ¿no? Espero que vayan enviando preguntas, siempre tardan un poquito en llegar. En relación a la historia, podremos decir que en Foucault no hay una idea de origen y de fin para la historia, sino que la historia es también un proceso que supone una indeterminación, y cuando ya empieza a hablar más enérgicamente en relación al poder, ya va a plantear la historia como
como fundamentalmente como lucha de distintas fuerzas, les decía, ¿no? Y quizás habría que decir también que la idea del humanismo para Foucault está muy emparentada con la idea de una razón que podría dominar y guiar la vida del hombre. Y se va a oponer un poco a esta idea de algún modo de que el humanismo ya tendría un saber preciso sobre lo que sería el hombre, y entonces él lo pone eso como una especie casi de coerción o de cosa así ya marcada eternamente, ¿no? Y esto último que les dije no lo van a encontrar en esta entrevista, pero es un poco lo que va a ir planteando después en otros textos de algún modo. A los fines de la materia les puede servir esta idea de que, bueno, en el campo del saber el objeto de estudio se va construyendo en cada momento y en función de determinaciones que vienen desde el campo de lo social, lo económico. No es una historia, la historia del saber no es una historia exclusivamente intelectual, sino que es una historia que supone para Foucault determinados acontecimientos políticos, económicos, y la relación entonces entre el sujeto y su práctica, y entre el sujeto y el conocimiento, o la relación entre el sujeto y el objeto, no va a ser algo definible más allá de lo histórico, ¿no? Va a estar marcado siempre por lo histórico. Bueno, a ver si envían preguntas, así, si no está todo claro, parece. En la segunda unidad vamos a ver todo el tema de los orígenes de la clínica psiquiátrica, porque un poco lo que pedía el plan de estudio, pero van a ver ahí, vamos a leer 2 capítulos de la historia de la locura de Foucault, ahí van a ver un poco cómo es esto de cómo se constituye un saber sobre la locura en función de distintos discursos, ¿no? Acá me preguntan si podría desarrollar el tema de la muerte del hombre. La idea de la muerte del hombre, como les dije, tendría que ver con, en el campo del saber, empezar a restar la importancia a la idea del hombre para pensar un fenómeno tanto social como individual, y hacer más hincapié en cómo esos fenómenos están determinados por estructuras que no son manejadas por la conciencia del hombre, ¿no? Sino que la muerte del hombre tiene que ver con la idea del hombre que se gestó en la modernidad, el hombre desde la razón, el sujeto consciente que podía saber todo lo que pasaba en el universo y podía explicar desde la razón cualquier fenómeno, ¿no? Entonces lo que va a acentuar Foucault es que, bueno, en la ciencia vamos a tener que dejar de lado esa idea de hombre para poder empezar a tener conocimientos más precisos, ¿no? Como si siempre se tuvo
ese supuesto de que hay un sujeto dueño, por ejemplo en psicología, dueño de su psiquismo. Con Freud vamos a empezar a hablar, bueno, que hay determinaciones inconscientes y que hay procesos inconscientes, y entonces ya no vamos a poder hablar de un sujeto dueño de su psiquismo. Y aparte, lo que va a remarcar Foucault, que no hay una esencia de lo que sería lo humano, ¿no? Sino que en todo caso lo humano va a estar siempre determinado por estructuras que no manejamos completamente, ¿no? No sé si se entiende. Entonces la muerte del hombre sería más que nada del hombre en tanto figura epistemológica o figura así que en el campo del saber, ¿no? Como que vamos según Foucault, a partir del estructuralismo habría que empezar a armar el saber desde otros parámetros epistemológicos, por así decirlo. Acá Vanessa pregunta si para el estructuralismo y postestructuralismo, para los estructuralistas y postestructuralistas, la estructura no es única para ambas posturas. No, no es afirmar tu pregunta. Te diría que cada autor fue gestando casi su propia visión de la estructura también, ¿no? Por ejemplo, Lacan habla de la estructura del significante y ubica, bueno, el sujeto como un efecto de la estructura, pero casi como que, bueno, hablar de estructura es hablar del sujeto para Lacan. Otros autores, siempre me aparece Althusser, que él dice, bueno, hay estructuras sin sujeto, ¿no? Como que no hace falta meter al sujeto para hablar de la estructura. Entonces, en ese sentido, casi que cada autor va forjando su propia idea de sujeto y de estructura, o de la relación entre sujeto y estructura, ¿no? En Foucault, por ejemplo, toma el problema del sujeto, pero iba a decir como que la estructura ubica un lugar para el sujeto en este campo de lo discursivo, del saber. No sé si están claras las dos respuestas, pero si quedó algo sin entender, vuelvan a preguntar. Acá José Luis pregunta, Dios ha muerto, sería el mismo concepto, y es casi un concepto equivalente, en el sentido que Dios aparecía siempre como el garante de un saber, y bueno, si el hombre no sabía, podía saber Dios, ¿no? Pero había un saber que se podía constituir, y había algo que organizaba y garantizaba una verdad, ¿no? Vieron que Descartes tuvo que recurrir a Dios para sostener su sistema. La idea de Dios ha muerto es la idea de que, bueno, no hay una verdad definida eternamente, y podemos decir, en el campo del conocimiento, el saber nunca va a tener una garantía última, ¿no? Siempre vamos a tener que plantear, bueno, que hay algo que no se puede saber, o no va a haber un saber definitivo, ¿no? en ese aspecto. Y sí, son frases como, bueno, el Dios ha muerto, un poco es la idea bueno, de que en algún punto habría una garantía, si lo quieren pensar en términos lingüísticos, entre un significante y un significado habría una relación así unívoca, ¿no? Lo que viene, o habría una representación precisa del objeto de estudio. Lo que viene a decir esta frase, Dios ha muerto, es que no hay verdad última o verdad
eterna, y eso sería un poco la idea de, bueno, el ideal del sujeto del conocimiento o de la razón para la modernidad, ¿no? La idea de un saber pleno, perfecto, o de una razón que podría explicar todo, ¿no? Eh, no recuerdo ahora qué autor equiparaba esta idea de la muerte de Dios que viene de Nietzsche con la muerte del hombre también, pero sí, a la pregunta que vos decís, es de algún modo el mismo concepto, ¿no? El Dios ese es el correlato del hombre que podría saberlo todo, ¿no? Justo, bueno, me voy un poco del tema, pero ayer estaba leyendo una cosa de Borges que decía una discusión teológica, entonces planteaba que había un Dios que sabía lo que había pasado, lo que estaba pasando y lo que iba a pasar, pero también sabía lo que podría haber pasado y no pasó, ¿no? Como diciendo, bueno, es un saber absoluto donde no se le escapa nada. Un poco la idea entonces del sujeto de la modernidad sería este sujeto que desde la razón podría explicar todo, ¿no? Entonces, de algún modo esta idea de un saber pleno aparece en los inicios del estructuralismo con esta idea de encontrar la estructura que explique acabadamente todo, y se desmorona, podremos decir, a medida que Derrida, por ejemplo, dice que no hay un centro, que, bueno, todo lo de Foucault cuando ubica a esta idea de que la historia tiene que ver con el azar, con las discontinuidades, y entonces lo que se empieza, lo ven esto con Lacan también, con la idea de falta en el otro, lo que se empieza a gestar es que no hay entonces una posibilidad de un saber pleno y completo, ¿no? Acá llega otra pregunta, ¿no? Vanessa pregunta, ¿no hay estructura única como saber pleno? Eso sería Dios, ha muerto o la muerte del hombre. Por eso, desde Foucault, el hombre se resiste a la idea de estructura que la sociedad quiere imponer. En la medida en que Foucault sigue teorizando, estamos acá en el año 68 y él va introduciendo la idea del poder y de lucha, sí, siempre va a plantear esta idea de, bueno, que hay ciertas imposiciones que vienen de lo social y a la vez hay cierta resistencia a esas imposiciones, ¿no? En ese sentido, el hombre se resiste porque casi que plantea que la esencia también del poder es que todo poder genera resistencia, ¿no? No nos vamos a meter este año con eso, pero cuando él habla de poder, no habla de un poder único, sino que habla de una red de relaciones, y no es solamente un poder, digamos, estatal, sino que hay siempre, bueno, que se impone una estructura, podremos decir, hay resistencia a esa misma estructura, ¿no? Pero sí, a tu pregunta te diría que sí, y bueno, habría que explicarla con esto que les decía, ¿no?
Generalmente cuando se presenta la obra de Foucault, sitúa en una primera época donde él se detiene mucho en lo discursivo y todo lo que sería extradiscursivo, que tendría que ver más con lo político, no está tan explicitado en esta primera época, a lo que él responde que en la historia de la locura habló bastante de lo económico y de lo político, pero después, en un segundo momento de la obra de Foucault, se acentúa que él ubica el poder de algún modo como la relación entre lo discursivo y lo que estaría fuera de lo discursivo, ¿no? Que en ese sentido el poder empieza a funcionar ahí como resistencia fundamentalmente a lo, como vos decís, a las estructuras estas que vienen dadas socialmente, ¿no? Bueno, vayan formulando otras preguntas. Se entiende más o menos lo que venimos planteando. Bueno, estoy esperando que llegue alguna pregunta más. Acá José Luis pregunta si el ejemplo sobre el sometimiento del hombre a la estructura del lenguaje resume el concepto. Sí, a ver, el concepto de estructura en el sentido que, bueno, hay una estructura que funciona independientemente de los sujetos y que los sujetos se tienen que acomodar a esa estructura para poder hablar, ¿no? No habría más alternativa que pasar por esa estructura previa, ¿no? Acá Pilar plantea que se va entendiendo lo que yo les preguntaba y que con la lectura se cierra más. Sí, fundamentalmente cuando empiecen a leer los textos y en un segundo momento cuando puedan relacionarlos y un poco entre sí se va a hacer todo un poco más claro, ¿no? Volviendo a lo que preguntaba José Luis de la estructura del lenguaje, ahí tienen, bueno, sí, la idea de estructura como una estructura que preexiste al sujeto y que la utilizamos sin ser tan consciente que la estamos utilizando, ¿no? Y también, bueno, más para pensar esto del estructuralismo, y tienen
casi la lingüística de Saussure fue como el modelo que pensaron los estructuralistas para analizar cualquier fenómeno humano, ¿no? Siguiendo con esta idea, no importa el sujeto hablante para hacer la lingüística, sino que hay que despejar cuáles son las leyes de la estructura del lenguaje, ¿no? Lo mismo, creo que en esta entrevista, cuando Foucault habla de la literatura, dice, bueno, la crítica literaria estructuralista ya no habla de la psicología del autor, ni de la biografía del autor para explicar la obra, sino que explican la obra literaria a partir de las propias leyes que construyen a esa obra literaria, ¿no? Por ejemplo, en antropología no haría falta remitir o pensar el estudio desde la naturaleza humana, sino que con tomar los mitos, por ejemplo, y ver las estructuras formales que rigen a los mitos, ya podemos hacerla o podemos construir la antropología estructural, ¿no? Dejar de lado la idea de hombre, como Foucault plantea al principio, ¿no? Y una de las cosas que plantea Foucault, creo, en esta entrevista, es que, haciendo referencia al psicoanálisis, que es lo que más por ahí nos interesa a nosotros, es, él dice, bueno, nunca nos encontramos con la idea de hombre, sino que nos encontramos, bueno, con el inconsciente, con los instintos, con que eso es lo que va determinando la conducta humana, ¿no? Bueno, espero que acá, bueno, llegó una respuesta de José Luis que se refería a eso. Es más, supongo que a lo que respondí, ¿no? Bueno, espero a ver si llega alguna pregunta más. Bueno, mientras espero si llega alguna pregunta más, les comento, creo que nos queda una clase, después vienen las vacaciones. Vamos a empezar con la unidad 2, que vamos a ver un poco el surgimiento de la clínica psiquiátrica desde dos enfoques distintos, no contradictorios, sino uno, bueno, tiene que ver con un análisis así más de los, fundamentalmente vamos a ver los planteos de Pinel desde un análisis así más epistemológico tradicional, por decirlo de algún modo, y el otro enfoque sería ver, bueno, un poco cómo socialmente se fue forjando, o culturalmente se fue forjando la idea de locura, y con qué pacientes y con qué idea de locura se encuentra Pinel en su clínica, ¿no? Vamos a trabajar ahí Bergerie para el primer enfoque que les mencioné, que ya está subido a la bibliografía del aula virtual.
los 2 primeros capítulos y de Foucault vamos a ver también los 2 primeros capítulos de la historia de la locura. Yo ahí les subí también una especie de sería como de fragmentos del texto de Foucault, porque es un texto bastante largo y a veces la primera lectura resulta más complicada, como una especie así de, le fui buscando los fragmentos así más importantes o que me pareció que podíamos resaltar, así que hay 2 alternativas: o leer directamente el texto de Foucault o empezar por los fragmentos. De todas maneras, para la clase que viene vamos a trabajar Bergerie fundamentalmente. Así que bueno, eso sería lo que vamos a ver en la unidad 2 fundamentalmente. Bueno, no han llegado más preguntas, me parece que podemos cerrar acá. Si quieren preguntar algo, apúrense antes que cortemos ya la clase. Si no, de todas maneras pueden preguntar usando el aula virtual o acá en el grupo de Facebook. Pongan, bueno, yo les planteé que podían mandar consultas ya al principio de la semana. Esta semana también, si quieren consultar algo a través del grupo de Facebook, pueden hacerlo. Bueno, no hay más preguntas, así que dejamos acá y nos veríamos la semana que viene. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Acá Fabio, que es el ayudante alumno, plantea que bueno, que los textos ya están subidos al grupo también, ¿no? En los archivos del grupo pueden encontrar todos los textos que también están en el aula virtual. Gracias, Fabio. También acá tus compañeros te agradecen. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Hasta la semana que viene.